Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al senador nacional Rodolfo Urtubey. Vamos a dialogar con él cuál es la situación que se presentó frente al DNU de la extinción de dominio que finalmente fue rechazado por la Comisión Bicameral, cuál era el objetivo político de ese decreto del gobierno de Mauricio Macri. También vamos a dialogar con él sobre cuál es la situación política que se vive hoy en la provincia de Salta y obviamente, como no puede ser como en vista a las próximas elecciones nacionales, sobre cuál es la situación política de Alternativa Federal. Bienvenido, senador. Gracias por la invitación, Gracias por la invitación. Felicitaciones por el estudio. Es la primera vez que venía a este formato. Muy interesante y muy bueno para los tiempos que se vienen en la televisión, digamos, muy vinculada a las redes y demás. Hacía recién una breve introducción. Hace unos días se rechazó el DNI a extinción de dominio que había presentado Macri. Un decreto de necesidad y urgencia legislando en materia penal cuando está expresamente prohibido por la Constitución. Así es. Y te voy a agregar un punto más. Vos dijiste muy bien, decreto de necesidad de urgencia en un asunto de naturaleza penal que está vedado por la Constitución. Y además, quiero agregarte que era un asunto que se estaba tratando en el Congreso. No era, como se ha dicho en la prensa, proyectos que habían quedado caducos o proyectos que habían quedado archivados, decían otros. No es así. Es un proyecto que estaba en pleno debate, había sido originado en un proyecto del Frente Renovador que había sacado media sanción en diputados, había pasado al Senado, nosotros en el Senado, y me consta porque yo fui uno de los autores intelectuales, digamos, de la reforma a ese proyecto que se hace en el Senado, se modifica el proyecto, también después de un estudio serio, con consultas a juristas notables de la Argentina, consulta a operadores judiciales, se remite nuevamente a diputados, como es el procedimiento parlamentario, para que o insista en su proyecto original, que lo pueda hacer con la misma mayoría la Cámara de Diputados, o que acepte las reformas que introdujimos nosotros en el Senado. Bueno, en medio de todo este debate, sacan en el mes de enero, aprovechando el receso legislativo, un decreto que yo creo que tiene una finalidad, y lo digo, puramente demagógica. Es decir, mostrar que frente a los bienes que son producto de la corrupción, que por supuesto soy el primero en coincidir que deben ser rápidamente desapoderados aquellos que están con estos procesos penales, y que esos bienes deben volver a la sociedad de algún modo, por venta o por utilización, pero no de esta manera, no con este decreto, que digo es claramente inconstitucional, como vos decías en la introducción. Además se intromete no solamente en las funciones legislativas, sino en un proceso legislativo concreto que estaba teniendo lugar, que era la discusión parlamentaria del tema de extinción de dominio. ¿Y cuál es la conclusión de esto? ¿Esto va a ayudar finalmente a que todos estos bienes se recuperen más rápido? No, no va a ayudar, porque esto va a pasar que se va a objetar judicialmente la aplicación de este decreto, va a terminar siendo declarado inconstitucional y no va a cumplir ninguna de las funciones que se preveía por las cuales se lo sacó urgentemente. Sencillamente era para hacerle creer a la gente que se estaba haciendo algo en materia de corrupción. Exactamente. Lo que está haciendo en materia de corrupción y está haciendo bien es la justicia argentina, sobre todo la justicia federal, pero en todo caso, si le falta un instrumento más a la justicia federal en orden a la disposición de los bienes, bueno, el Congreso se los tiene que dar, y en eso estábamos. Por supuesto que hasta los propios jueces coinciden, y muchos lo han dicho, que este proceso de apropiación de los bienes que son producto del narcotráfico o de la corrupción o del lavado de dinero, debe hacerse con un mecanismo constitucional. Como corresponde, como dice corresponde. La ley. Es decir, esto nadie lo discute. Porque en definitiva eso puede generar que aquel que se sienta damnificado accione contra el Estado, recupere los bienes y encima un lucro. Claro, mira, la experiencia histórica en la Argentina
es en ese sentido muy clara. No es la primera vez que se intenta este tipo Sí, sí. sobre todo en las dictaduras militares, se establecían normas de excepción para apropiarse de los bienes de las personas a las que se acusaba de determinados delitos de corrupción o lo que fuera. En todos los casos terminan cayendo estas leyes y estos procesos terminan siendo declarados nulos y generan, como bien decís vos, una indemnización millonaria que tiene que pagar el Estado, o sea, todos los argentinos. Es decir, no solamente no nos quedamos con los bienes que debían haber vuelto a la sociedad, sino que además la sociedad termina pagando enormes indemnizaciones dinerarias a estas personas que habían sido sometidas a estos procesos inconstitucionales. Así que no queremos que pase una vez más lo mismo, y por eso creo que lo mejor que se puede, digo, en positivo, después de haber hecho la crítica, digo, ojalá en el Parlamento nos pongamos de acuerdo, saquemos la norma, la que sea, pero que sea fruto de la discusión del Parlamento. Yo tengo una visión, otros parlamentarios pueden tener otra visión y obviamente allí, por un juego de mayorías y minorías, se puede sacar la mejor norma. Hagámoslo por el Congreso, porque si no, es la manera de hacer las cosas. La verdad, estamos engañando a la gente. Le estamos diciendo, no, con esto vamos a... Y en esto también hay que explicarle a la gente que la ley penal no es retroactiva, o sea que para hechos anteriores no va a ser aplicable la La ley penal no es retroactiva y además el decomiso está. Ya existe. En el Código Penal está el decomiso. O sea que no estamos... Incluso los bienes que ahora están secuestrados son todos susceptibles de decomiso. O sea, no es que... lo que se está discutiendo acá no es en realidad el decomiso o no, digamos, porque, te repito, sí, el decomiso ya está. Adelantar... Se está discutiendo si puede hacerse antes de tener una sentencia condenatoria firme que ordene el decomiso. Y ahora, discutiendo esto que es un tecnicismo por ahí para la gente, pero creo que para la visión de la función del Estado, y que el Estado tiene que ser garante de preservar derechos, disponer de un bien antes de una sentencia penal. Por eso, nosotros habíamos inclusive hecho una situación, habíamos planeado un punto intermedio, que quiero destacarlo porque fue un esfuerzo interesante por conciliar, digamos, la seguridad jurídica con los tiempos de la justicia, porque también es cierto... Eso es realidad. Que la gente observa que los tiempos de la justicia son exasperantes. Sí, entonces se tardan... Obviamente, si vos secuestrás bienes muy valiosos, y tardás 10 años en poder disponer, los 10 años que ese bien está sometido a embargo o secuestrado, el bien se destruye. Pero no solamente... Te hágalo, por ejemplo, en los casos que he visto varias causas de narcotráfico, donde se les secuestra a los narcotraficantes, por ejemplo, automóviles de valor muy importante, importados, muy importantes. Claro, si esos bienes no se venden inmediatamente en el mercado con un título de dominio sano, claro, sí, esos bienes se van deteriorando. El mantenimiento resulta ser mucho más caro que otra cosa, porque vos tenés que conseguir repuestos del extranjero. Es decir, hay cosas muy concretas que la verdad que es una picardía, que no se puedan manejar tiempos mucho más rápidos. Nosotros habíamos planteado inclusive, en atención a estas cosas que no podemos obviar, y que producen el hartazgo y la desconfianza y el descreimiento de la gente, donde después dicen, no, estos procesos después duran años, y al final las cosas nunca vuelven a la sociedad y al final las valiosas se deterioran en un tránsito de 10 años. No. Había planteado que por lo menos hubiera una condena. Que la primer condena del tribunal. En primera instancia. La primer condena. Sí, si la persona era condenada y uno acreditaba que esos bienes estaban vinculados a la actividad delictiva de esa persona condenada, entonces inmediatamente el juez del tribunal oral o los jueces del tribunal oral que habían dictado la primer condena, inmediatamente disponían de los bienes. Y eso es distinto que plantear que deberíamos esperar hasta la última instancia, que sabemos que efectivamente en la Argentina, lamentablemente, insume una cantidad de daños, sobre todo
en las causas que tienen contenido político. Claro. Porque lamentablemente los jueces van acompasando el ritmo de las causas a la situación política. Claro. Que es lamentable también decirlo y la gente también lo percibe. Con lo cual, con un cambio de procedimiento, que es lo que estamos propiciando a nivel federal, que inclusive debo decirte que nosotros en el Senado y en el Congreso sacamos un nuevo Código Procesal Penal Federal y hemos planteado que la aplicación sea gradual y empiece por Salta y Jujuy. Claro, vaya ampliando jurisdicciones con el tiempo. Y vaya ampliando. Y este código tiene una virtud que son los tiempos. Toda esta, digamos, la demora tremenda de las causas de naturaleza federal, porque tiene un procedimiento muy vetusto, muy antiguo, muy poco dinámico. Si esto cambia, ya no vamos a hablar de estos tiempos de las causas federales que nunca terminan. Así que bueno, creo que, en resumen, extinción de dominio fue un oportunismo político grosero, demagógico y finalmente inútil. Claro, no tiene porque no va a cumplir ninguna de las funciones que no. tenía previstas. Y por eso, incluso me gustó mucho un pronunciamiento público que hizo el Colegio de Abogados de la ciudad, de la provincia de Salta, sobre extinción de dominio, que está realmente un estudio muy serio y señalando cada uno de los puntos de la inconveniencia, de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad de esta norma de extinción de dominio. Así que felicito a los colegas por la seriedad y la valentía con la que abordaron el tema de extinción de dominio. Un poco yendo al tema local, se vienen elecciones, hay varios candidatos. ¿Cómo está el frente oficialista hoy en día? Bueno, yo creo que Salta asiste a un momento que tiene que ver con que Juan Manuel Urtubey culmina su tercer mandato y obviamente allí se abren muchísimas expectativas de muchos dirigentes, todos ellos de mucho valor y de mucha representatividad que aspiran, digamos, a suceder digamos, lo que han sido los mandatos de Juan Manuel Urtubey. Y esto, obviamente, va a generar armados diferentes. Yo lo que sí pienso es que es difícil desvincular, digamos, la situación del armado local, de cómo se va dando el proceso político local, del proceso político nacional. ¿Por qué? Primero porque las elecciones se van a hacer el mismo día. Así que esto va a obligar necesariamente a un armado conjunto. Y segundo, porque nosotros tenemos la enorme posibilidad de que Juan Manuel Urtubey sea candidato a presidente de la Nación. Y esto evidentemente necesita que haya una coherencia con todo un armado a nivel local también. Así que son muchos condimentos, ¿no? Uno es la presión de un nuevo escenario político después de la culminación del mandato de Juan Manuel, y segundo, un nuevo escenario político nacional también muy auspicioso para nuestra provincia, que es que Juan Manuel sea candidato a presidente. Con lo cual, creo que son dos condimentos que deben tenerse en cuenta para poder ver qué va a pasar. Sí, las realidades locales tampoco nunca son esquivas a la suerte de la nación, en definitiva. Exactamente. ¿No? Si uno mira la realidad local, teóricamente distintas expresiones de la realidad local tienen su vinculación con los procesos nacionales. Esto es no solamente en lo político, también en lo económico, todo, en lo social. ¿no? Exactamente. Todo. Nosotros corremos la suerte, lamentablemente, a veces, de las grandes decisiones nacionales, ¿no? Que muchas veces te imaginas cuando son perjudiciales, inclusive para las ciudades que tienen un gran nivel de actividad económica, de vida económica. Imagínate para regiones del país donde la actividad económica es mucho menor, la actividad productiva es mucho menor, y entonces, bueno, cómo a nosotros nos golpea fuertemente estas políticas recesivas, de tasas astronómicas, de inflación galopante, obviamente nos pega mucho más que a aquellos que por lo menos tienen mayor nivel de actividad económica, ¿no? Usted en su momento
el Frente Oficialista tiene dos candidatos que se empiezan a mover como candidatos. El actual vicegobernador Miguel Issa, que ya viene hace un tiempo trabajando su candidatura, y el actual jefe de gabinete, que está como que sale, que no sale, pero aparentemente todo indica ser que va a salir. ¿Usted se había manifestado a favor de la candidatura o del espacio de Miguel Issa? ¿En qué quedó esa...? No, yo hice esa manifestación pública ante un ofrecimiento que tuve de Miguel Issa de acompañarlo en una eventual fórmula a gobernador. Y todos los medios lo tomaron como todo el apoyo a Issa. Claro, no, pero está bien. Obviamente a mí me pareció primero me pareció una buena actitud, un buen gesto de parte de Miguel. Me parece que allí hay una valoración también de mi condición de dirigente y de político, y por eso obviamente sería para mí un placer acompañarlo. Obviamente van a aparecer otras alternativas. Lo que me parece importante decir a esta altura, más allá de cómo termine la cuestión de las candidaturas, que yo por lo menos subordino todo esto a lo principal, ¿no? Que lo principal no es, me parece hoy, mi destino personal, digamos, sino un proyecto, digamos, donde intentamos tener un presidente de la nación. Un proyecto que se llama Alternativa Federal. Alternativa Federal. Así que esto es lo importante. Después lo demás será secundario. Lo que sí te puedo decir del orden local, por lo menos mi impresión, es que va a ser difícil evitar una sana competencia interna. Y te digo por qué. Porque yo observo en la Argentina que hay una sana resistencia a los acuerdos cupulares. Te pongo un ejemplo, el radicalismo de Córdoba. Se intentó desde el orden nacional bajarle línea al radicalismo, que en Córdoba es un partido importante, de que debe apoyarse a Negri. Bueno, otro dirigente importante, que es Mestre, dijo, no, ¿por qué apoyar a Negri? Yo también aparece quiero rebeldía, sana rebeldía, sana que rebeldía. hacía la democracia, en definitiva. Cambiemos en el orden nacional, ¿no? Salen varios dirigentes, ¿no? Cornejo, el gobernador de Mendoza, y otros dirigentes diciendo que por qué no se podría competir a nivel nacional en la fórmula presidencial que tiene Cambiemos. Lo escuchaba el otro día a Sanz, un dirigente de gran importancia en el radicalismo nacional, diciendo efectivamente por qué no. Alternativa Federal. Alternativa Federal nace, entre otras cosas, de un grupo de dirigentes peronistas de todo el país que tampoco quieren que el dedo de nadie resuelva el destino de la Argentina, ¿no? Y también tiene que tener una solución de competencia electoral. Tampoco puede resolverse la fórmula de la Alternativa Federal en un escritorio, como muchos pretenden, con lo cual no invalido las trayectorias de ninguno de los que pretenden no esto. Se está atacando nada, pero digo, hay una cuestión metodológica. Me parece que el país, entre otras cosas, o por lo menos muchos sectores del país, están pidiendo basta de escritorio, o sea, basta de soluciones que con una lapicera. De cúpula, hay que decirlo. Bueno, por eso yo lo veo auspicioso a esto. Pasa en la Alternativa Federal, pasó en el radicalismo de Córdoba, pasa en Cambiemos a nivel nacional, bueno, veamos. Yo creo que en Salta también tiene que pasar. La candidatura de Juan Manuel Urtubey empieza a tomar, el actual gobernador empieza a tomar cierto vuelo. De no haberlo puesto en las encuestas durante varios meses, las grandes encuestadoras nacionales, empieza a aparecer un incipiente crecimiento de su candidatura. El espacio, ¿cómo viene creciendo el espacio de Urtubey dentro de Alternativa Nacional? El espacio viene creciendo sostenidamente, vamos creciendo a nivel de organización. Cada visita de Juan Manuel al interior de la Argentina, a distintos pueblos y ciudades, tiene una consecuencia organizativa, que después distintos compañeros tenemos que ir alimentando y perfeccionando.
Y creo que la imagen de Juan Manuel viene creciendo sostenidamente en un proceso claramente ascendente, digamos, pero más allá del punto de vista técnico, yo creo que la figura, la capacidad, la experiencia de Juan Manuel está siendo cada vez más conocida, no solamente en los medios de comunicación, sino con dirigentes locales, digamos, que normalmente por ahí no tienen acceso a este tipo de información, pero están viéndolo en carne y hueso a Juan Manuel actuando, diciendo, sosteniendo lo que piensa y advirtiendo su calidad de dirigente. Y me parece que esto va a rendir sus frutos. Que ahí es donde Juan Manuel sabe hacer diferencia. Ahí va a rendir sus frutos, porque la verdad que una cosa es, él está en los estudios de televisión, pero me parece que fundamentalmente está con la gente, no importa que el grupo sea grande, pequeño, no importa que sea un acto trascendente desde el punto de vista mediático, él está recorriendo sectores productivos, sectores sociales, sectores políticos, distintas realidades geográficas, y creo que esto es lo que hay que hacer. Me parece que esto, digo humildemente, creo que nadie lo está haciendo en la Argentina, como lo está haciendo Juan Manuel. Y esto tiene que tener, evidentemente, una consecuencia positiva, ¿no? Dentro también del crecimiento, obviamente, de Alternativa Federal. Alternativa Federal, a su vez, va creciendo con otros dirigentes. Creo que, por ejemplo, sería buena la incorporación definitiva de un dirigente de gran peso como es Labaña, para que alimente también y aumente esta representatividad que tiene la Alternativa Federal, pero obviamente con la condición, me parece que es lo que decíamos cuando empecé a responder esta pregunta, que nos sometamos a un criterio de competencia sana para que la persona que resulte candidata tenga algún nivel de representatividad acreditada por un procedimiento democrático legítimo. Senador, le agradezco su visita, ¿no? Muchas gracias, creo que lo del DNI quedó muy claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estaremos en contacto. Va a ser un año con mucha consulta y por supuesto a disposición de ustedes. Dentro de muy poco también en campaña. ¿Sí? Sí. Ya yo creo que decíamos recién que la actividad legislativa va a ser bastante menguada. Yo, por supuesto, como estoy en la Comisión de Acuerdos, voy a tener una actividad permanente que es la función institucional del Senado, que es dar acuerdo para la designación de jueces, embajadores y militares, pero bueno, el resto del tiempo estaremos ya acá recorriendo la provincia y ayudando a Juan Manuel también en el orden nacional en lo que se pueda aportar. Muchas gracias. A todos ustedes también, muchas gracias.